estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. Soy Liliana, gracias por acompañarme en tu canal de coaching. El día de hoy quiero platicar contigo por qué sale mal una primera sesión de coaching. ¿Qué es lo que podemos estar haciendo mal para que el cliente se lleve una mala experiencia y al final tú te quedes con un mal sabor de boca que la sesión de coaching o esa primera sesión de coaching salió mal? Bueno, en este video vamos a revisarlo, pero también vamos a revisar un par de soluciones que puedes implementar a la de ya para revertir ese resultado. Bueno, mira, la primera razón por la que una primera sesión de coaching puede salir mal es cuando no se tiene un objetivo claro. Ahora, tú me puedes decir, bueno, Liliana, pero eso resulta obvio. Normalmente, si alguien va a contratar a un coach y va a iniciar con un proceso de coaching, generalmente debe de tener una idea de para qué quiere tomar esas sesiones de coaching o qué es lo que quiere trabajar con el coach. Bueno, yo te diría sí y no. Es decir, hay casos en donde efectivamente la persona ya tiene identificado más o menos qué es lo que quiere trabajar en ese proceso de coaching, pero habrá ocasiones en donde por la naturaleza del trabajo del cliente, quizás esta persona ya está familiarizada un poquito más con la metodología o ha checado por internet a qué se refiere esto del coaching o ha leído y ha estudiado un poco más sobre desarrollo personal o quizás está en una empresa en donde se implementa el coaching. Y esto le causa cierto interés y por esa razón inicia con un proceso de coaching. Pero esto no significa necesariamente que el cliente tenga clara cuál es la meta que va a trabajar con esas sesiones de coaching. Por esa razón es uno de los motivos más importantes por las que una primera sesión de coaching puede salir mal si el coach y el cliente no tienen claro hacia dónde quieren llegar con ese proceso de coaching. Ahora, la segunda razón por la que una primera sesión de coaching puede salir mal es cuando el coach quiere implementar todo en esa primera sesión de coaching. ¿Y a qué me refiero con todo? Me refiero a diferentes estrategias, a hablar de los puntos que tiene que tratar con el cliente en esa primera sesión de coaching, pero también implementar todas las fases del modelo en esa primera interacción con el cliente. Esto es el segundo error y de los más relevantes por las que una primera sesión de coaching pueden dejar una mala experiencia tanto para el cliente como para el coach. Porque, mira, simple y sencillamente, una hora de sesión no te va a dar el tiempo para implementar todo esto. Por eso vamos a revisar ahora cuáles son las soluciones que te propongo y que puedes implementar para revertir este resultado. Lo primero es, diríamos, bueno, para evitar no tener un objetivo claro, pues hay que tener un objetivo claro. Pero ¿qué es lo que puedes hacer? Mira, aquí tus intervenciones como tal puedes apoyarte de preguntas poderosas. Las preguntas son una herramienta genial para el coach porque las usamos frecuentemente. Y con preguntas tú puedes ayudarle al cliente a establecer una meta clara. Preguntas como, por ejemplo, ¿qué es lo que quieres lograr con estas sesiones de coaching? ¿Qué es lo que quieres lograr con este proceso de coaching? ¿Qué es lo que quieres que tú y yo trabajemos en equipo para lograr el resultado que estás buscando? ¿Qué es lo que quieres que trabajemos juntos en este proceso de coaching? Y entonces escuchar. Y conforme vas escuchando y haciendo estas preguntas, van a aterrizar juntos cuál es la meta que la persona tiene en mente y que quiere trabajar con esa inversión de tiempo o con esas sesiones de coaching que va a tomar. Acuérdate que un proceso de coaching consta de 2 o más sesiones de coaching, por lo que si tu cliente, por ejemplo, quiere tomar 4 sesiones de coaching o 7 sesiones de coaching, pues una buena pregunta es esa, decirle, ¿qué es lo que quieres lograr con estas 6 o 7 sesiones de coaching? Y ahí ponerte a escuchar atentamente y ver cuál es el objetivo con el que van a trabajar ambos. De esa manera, al tener un objetivo claro, tú vas a poder brindar un mejor acompañamiento, vas a poder tener una mejor estructura y vas a hacer que no se divague en diferentes cosas que quizás no están relacionadas con el tema que ese cliente quiere trabajar. Ahora, el segundo problema que
te comparto algunas soluciones para implementar es, ¿qué pasa cuando el coach quiere poner en práctica todo? Es decir, mira, como te decía, una primera sesión de coaching o en general las sesiones de coaching tienen una duración de 45 a 60 minutos, pero casi siempre alrededor del mundo las sesiones de coaching comerciales tienen una duración de 1 hora. 60 minutos, yo te diría, así viéndolo desde otra perspectiva, 60 minutos es muy poquito tiempo para conocer a alguien. Y si tú quieres hacer todo o implementar todo en una primera sesión de coaching, eso le va a dejar una mala experiencia al cliente. Mira, hay una serie de pasos que hay que seguir para darle una estructura a esa primera sesión de coaching. Y de hecho, aquí mismo en este canal, busca un video que dice estructura de la primera sesión de coaching y vas a ver a lo que me refiero. Es decir, hay una serie de pasos que son recomendadas y que hay que seguir para darle forma a esa primera sesión de coaching. Pero eso, digamos que esa estructura te va a tomar un tiempo. Puede ser de 25 minutos o en ocasiones, dependiendo el caso, puede ser hasta de media hora. ¿Cuánto te queda de la sesión de coaching, de esa primera sesión? Te queda media hora. Y si en esa media hora tú lo que quieres es aterrizar el objetivo y a lo mejor implementar algún cuestionario o alguna herramienta que tú tienes o alguna estrategia y por otro lado implementar todas las fases de un modelo de coaching, pues definitivamente media hora es muy poco tiempo y tu cliente se va a sentir abrumado o simplemente va a leer que tú estás leyendo, estás siguiendo un panfleto, que estás estructurando de forma súper cuadrada una primera sesión de coaching. Y esto le va a dejar esa mala sensación. Por eso, la forma de revertir esto es que tú en ese tiempo que te queda, simplemente te dediques a escuchar a tu cliente. Una vez que aterrizaste esa meta clara, poner atención a lo que dice el cliente y simplemente invertir ese tiempo para saber qué es lo que la persona quiere trabajar en ese proceso de coaching. Y bueno, una forma de ponerle atención al cliente y de mejorar nuestra escucha es a través de diferentes herramientas. Por ejemplo, te puedes apoyar con lecturas o incluso, por ejemplo, aquí te comparto yo un libro que se me hace buenísimo, se llama Power Listening y es de Bernard Ferrari. Y este libro me gusta mucho porque habla precisamente de la importancia de escuchar. No habla solamente, por ejemplo, de los que somos o nos dedicamos al coaching, sino habla de, en general, por qué las personas deberíamos de poner mayor atención a la escucha. Acuérdate que la escucha es un regalo y casi todos los seres humanos estamos como acostumbrados a hablar y quizás en ocasiones durante una conversación no ponemos atención al otro. Acuérdate que el poner atención al otro y brindarle esa atención incondicional y esa escucha es un regalo. Y es inaceptable que nosotros coaches no pongamos atención a nuestro cliente o no lo escuchemos de forma correcta. Por supuesto que no es una tarea fácil. No te voy a decir que claro, todos los coaches tenemos una excelente escucha. Yo también estuve ahí, yo también cometí ese error en el inicio y de repente pues me sentía como emocionada hablando del tema y después el cliente decía, ah caray, o sea, el cliente no está hablando tanto. Eso es un error completo, porque imagínate, de la media hora que nos quedaba de la sesión, que te decía, de esos 30 minutos, chin, o sea, además yo coach me quedé hablando más y más sobre, ok, mira, sí, la meta, fíjate que yo pasé por una situación similar y esto fue lo que me ayudó y tal, pues tu cliente se va a quedar con una mala sensación. Va a llegar y se va a ir tal cual, o sea, sin haber externado nada, sin haber compartido esa sensación, ese sentimiento o ese problema que traía y que quería trabajar en esa primera sesión de coaching. Por esa razón, la escucha es algo bien importante en esa primera sesión de coaching. Tómala en cuenta porque esto sí es lo que hay que implementar en esta primera interacción con tu cliente. Ahora, una vez que ya has hecho escucha y que le pusiste atención a tu cliente, como tú y yo seguramente ya sabemos,
ya no nos va a quedar más tiempo en esa hora de sesión de coaching. Por esa razón, las siguientes fases del modelo, de un modelo básico, por ejemplo, aquí mismo también en el canal puedes leer qué son los modelos de coaching, cuáles son los modelos de coaching y cuáles son esos elementos que conforman un modelo de coaching y para qué sirve. Pero si tú estás implementando un modelo básico de coaching, pues ya tendrás más sesiones o sesiones adicionales con tu cliente para seguir e implementar las siguientes fases. Pero recuerda, no hay que implementar todo en esa primera sesión de coaching. No creas que a veces queremos que nuestro cliente se lleve un entregable, que se lleve a lo mejor un formato, que se lleve un cuestionario, que ya haya contestado algo, que a lo mejor ya se lleve una tarea muy clara y específica, un plan de acción que hay que implementar con una serie de pasos para llevarlo a cabo en ese tiempo o en el inter en que se van a volver a ver. No necesariamente. Por eso, mucho ojo en este segundo problema que puede causar una mala impresión al cliente es ve y sé consciente de cuál es el tiempo disponible y cuál es el tiempo que tú inviertes en hablar en esa sesión de coaching. Recuerda, y como te lo compartía en este video de estructura de la sesión de coaching, acuérdate que pues tú simple y sencillamente debes de ayudar a que el cliente hable más, a que tenga más tiempo aire para expresarte en esa primera sesión de coaching, qué es lo que siente, cuál es el problema por el que está atravesando y finalmente para qué quiere tomar ese proceso de coaching, ¿sale? En resumen, te diría, recuerda que los dos problemas que se presentan y que dan como resultado una mala sesión de coaching es, primero que nada, que cliente y coach no tengan claro cuál es el objetivo de ese proceso de coaching. Es inaceptable que un coach avance y empiece a trabajar con las sesiones de coaching sin tener claro hacia dónde van. Se puede perder el cliente y tú con el cliente en el camino. Por esa razón hay que tener un objetivo claro. ¿Cuál es la solución? Aterrizarlo. Puedes utilizar preguntas para llegar y afinar esa meta. Acuérdate que menos es más. Y si tienes una meta clara desde el inicio, esto va a ayudar muchísimo en una sesión de coaching. También en estos videos vas a ver que hay diferentes herramientas que puedes utilizar para aterrizar una meta, como por ejemplo el acrónimo SMART, que te ayuda para llevar a cabo preguntas y con el cliente aterrizar un objetivo claro. El segundo problema que se presenta es querer implementar todo al mismo tiempo o caminar todas las fases de un modelo de coaching en una hora de sesión. Acuérdate que ese tiempo es insuficiente y no te va a dar tiempo más que para hablar sobre las expectativas del proceso de coaching, qué es coaching, qué no es decir, toda la información básica y de logística que debes de tratar con tu cliente. Eso te va a dejar muy poco tiempo aire de la sesión. Así que recuerda empezar con un objetivo claro, pero con tu escucha activa. Dale tiempo al cliente de que hable y que te externe para qué está ahí contigo. ¿Por qué le llamó la atención las sesiones de coaching? ¿Qué es lo que trae en el corazón, en la cabeza? ¿Qué es lo que quiere trabajar en ese proceso de coaching? ¿Sale? Recuerda el libro de Power Listening de Bernard Ferrari, que si a ti eres como yo, por ejemplo, que en ocasiones no le pongo atención a la escucha activa, bueno, hay diferentes herramientas que puedes usar, que son fáciles. Si no puedes comprar el libro, puedes descargar el resumen en PDF en internet, pero utiliza más herramientas para que tú mejores tu escucha activa y, por lo tanto, asegures que vas a incrementar la calidad de esas sesiones de coaching. Esas son las dos soluciones más sencillas que puedes implementar a la de ya, que no tienen costo y que van a generar una mejor experiencia para tu cliente. Y bueno, antes de despedirme y aprovechando que estamos aquí tú y yo juntos, quiero comentarte que si quieres estudiar con mayor profundidad el coaching profesional, en los comentarios de este video vas a ver un curso que es 100% en línea si es que quieres estudiar algo que sea de pocas horas y estudiarlo a tu ritmo desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar del mundo donde te encuentres, pues ahí tienes un curso que se llama Curso Intensivo de Coaching aprobado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de la Ciudad de México. En la página, cuando entres, vas a ver que
te da toda la información que necesitas saber acerca de la metodología para que puedas implementarla a la de ya en tu vida personal y laboral. Pero si tú ya quieres empezar en un nivel de experto y quieres certificarte para elevar tu currículum y tus competencias, te recomiendo la certificación mexicana de coaching. Esa es FaceTime, la vamos a estudiar tú y yo juntos directamente. Esa no es 100% en línea. Pero en este programa de certificación vamos a revisar con mayor profundidad la metodología y tú vas a obtener un estándar de competencia que te va a calificar como competente en la ejecución de sesiones de coaching. Entonces, empieza con el pie derecho si es que quieres tomar un curso completo de capacitación que te certifique como coach profesional. Bueno, cualquier duda que tengas, déjamelo saber en los comentarios del video y pues espero que la información te haya sido de utilidad y nos vemos pronto.